de la segunda identidad de Green, ¿sí? La prueba de esta segunda identidad de Green. Y entonces, una vez que hemos explorado estos teoremas, el teorema de la divergencia muy especialmente, y estas dos identidades de Green que surgen de alguna manera como una consecuencia de este teorema de la divergencia, esto nos permite explorar los siguientes resultados, ¿sí? Lo que va a ser el teorema 135. ¿Sí? ¿Qué dice este teorema 135? Pues dice algo así, dice, sea S una superficie cerrada, suave, por tramos en R3, en el espacio, a ver, en R3, en el espacio de 3 dimensiones, circundando una región V. Y sea, por otro lado, phi, se llamar phi, una función continua de valor real en la superficie S. ¿Sí? Entonces, existe a lo sumo una solución del problema con valor en la frontera, tal que se cumple, que el laplaciano de U es igual a 0 en B, y además se cumple que ese U es exactamente igual o es idéntico, pues es idéntico a phi, ¿sí? ¿En dónde? En la región, en las regiones, ¿sí? Entonces, bueno, ahí tenemos este resultado que impacta, este, directamente el problema del valor de la frontera de una función. Entonces, vamos a probar este resultado tan bonito. Y vamos a suponer, recordemos lo que nos dice es que hay una solución del problema. Entonces, vamos a suponer que hay dos soluciones al problema. Entonces, sean, vamos a llamarles U1 y U2. U1 y U2. Soluciones al problema dado. Y sea, vamos a llamarle U mayúscula a la diferencia de estas dos soluciones. O sea, U mayúscula que es la diferencia de U1 menos U2. Bueno, entonces decimos que U es una solución
del problema con valor en la frontera. ¿Sí? Decimos que U es una solución al problema con valor en la frontera. ¿Esto qué significa entonces? Que estamos diciendo básicamente lo que escribimos acá en el enunciado, que el laplaciano de U mayúscula es cero, esto en B, y que entonces U es en este caso igual a cero en S. Bueno, entonces esto es posible solamente si U es igual a cero en S. Entonces, eh, podemos, para probar que U es igual a cero en S, nota que cuando U es igual a V, en la primera identidad de Green, ahí vamos a utilizar el teorema de Green, se cumple lo siguiente. Se cumple lo siguiente. A ver, entonces vamos a tomar el primer teorema de la primera identidad de Green. Acá está. Era esta transformación. Ahí está. Y recordemos que la parte interesante de esta transformación se da cuando U es igual a V, ¿verdad, maestra? Sí, doctor. Pues vamos a tomar este mismo enunciado de la primera identidad de Green, pero vamos a hacer que U sea igual a V, entonces desaparece la V, nos queda U, nos queda U, nos queda U. Así se ve, ¿verdad? Sí. Muy bien. Entonces, si hacemos que justamente esta U minúscula sea la U mayúscula, entonces veamos qué pasa. Todo esto que tenemos acá escrito, en términos de U mayúscula, U, gradiente de U, punto n de S es igual a la integral triple en V, de U mayúscula, laplaciano de U, más gradiente de U, punto gradiente de U, diferencial de volumen. Entonces, si observamos este término, podemos darnos cuenta que esta ecuación se reduce de manera importante
De tal manera que estamos hablando de la integral triple en V de quién? Del término a cuadrada U por la parcial de U respecto de T más la norma al cuadrado del gradiente de U. Del gradiente de U. Diferencial de volumen igual a cero. ¿Sí? Lo que sí, implica que justamente si utilizamos estos mismos términos, la integral triple en V de la parcial en T de la parcial respecto de T de un medio de A cuadrada o U cuadrada diferencial de U diferencial de volumen, pues debe de ser igual a quién, a menos la integral triple, si lo pasamos del otro lado, en V de la norma al cuadrado del gradiente de U diferencial de volumen. Entonces, se cumple que el integrando es continuo y no negativo en cualquier punto del espacio B. Entonces, esto lo que significa es que se tiene que, pues entonces, como el laplaciano, como la norma, lo que tenemos ahí es que la norma, el cuadrado de la norma del gradiente de U, ¿sí? Pues es cero. Y entonces, esto lo que significa es que podemos tener la derivada parcial de U respecto de X elevado al cuadrado más la derivada parcial de U respecto de Y elevado al cuadrado
más la derivada parcial de u respecto de z elevada al cuadrado, y esto es igual a 0. ¿En dónde? En el espacio B, en B. Entonces, lo que implica que justamente pues entonces la derivada parcial de u respecto de x es igual a la derivada parcial de u respecto de y es igual a la derivada parcial de u respecto de z, y esto es igual a 0. ¿Sí? sí, Esto es igual a 0. ¿En dónde? En cualquier punto de B, y entonces, y se sigue que u es constante. ¿En dónde? En B. U es constante, B. U es constante en B. ¿Qué podemos decir de ello? Que entonces U, por tanto, U se anula idénticamente en la frontera de B, que es justamente lo que nosotros hemos llamado S. Y además, U es igual a 0 en B. Esto es lo que termina justamente la demostración. La demostración de que en efecto, si tenemos una superficie S cerrada suave por tramos en R3, circundando una región V, y si tenemos sí una función continua de valor real en S, entonces existe eh, una solución del problema con valor de la frontera, de manera que el laplaciano de U es igual a 0 en V y U es igual a phi en S. Ahora, otra consecuencia interesante es el teorema 136. Otra consecuencia interesante, debo decirlo, otra consecuencia interesante del teorema de la divergencia. De hecho, este resultado que escribimos, el teorema 135, es una consecuencia del teorema de la divergencia. Entonces, otra consecuencia interesante, ¿sí? eh, nos dice, nos dice lo siguiente. Si nuevamente pedimos que S es una superficie cerrada, suave, por tramos, ponerlo así, y S circunda a una región V, y además tenemos que phi es una, es una función continua de valor real en S. Entonces podríamos decir que existe
a lo sumo, una solución tridimensional de la ecuación del calor. De la ecuación del calor. Lo que estamos diciendo es que existe una solución para la ecuación a cuadrada por la segunda derivada parcial la segunda derivada parcial de u respecto al tiempo que es igual al gradiente al cuadrado de u, o dicho de otra manera, es igual a Laplaciano a Laplaciano. Ahí está. Y claro, que satisface la condición de frontera de que u de x, y, z, p es igual a f de x, y, z, t. En donde en ese, y la condición inicial, la condición inicial, u de x, y, z, 0, ¿verdad? Para el tiempo, es igual a una función g de x, y, z. Con f y g funciones continuas. Con f y g funciones continuas. Ahí está. Entonces, bueno, este teorema nuevamente es una consecuencia del teorema de la divergencia y los teoremas de Green. Pero ahora que nos habla de la ecuación tridimensional, ecuación para tres dimensiones del calor. Y bueno, aquí que tenemos, pues podemos hacer una prueba. Eh, si consideramos la prueba pasada, supongamos que U sea la diferencia de dos soluciones del problema. Entonces U es solución del problema. Es decir, ¿de qué problema? De este problema, donde a cuadrada por la segunda derivada parcial de u respecto del tiempo
es igual al laplaciano de U, ¿sí? Con sí, la condición de que U de X, Y, Z, T es igual a cero en S, y además U de X, Y, Z de cero, pues es igual a cero. ¿Mm? Bueno, entonces tenemos una condición. Esta es la condición que aquí se establece. Vamos a revisar cuál es justamente eh, con lo que tenemos, cómo podemos verificar que esta condición se cumpla. Muy bien. Entonces, si volvemos a una idea que ya antes habíamos escrito, que es cuando utilizamos que U es igual a UV, ¿se acuerda usted? sí, doctor. ¿Mm? Es decir, podemos utilizar la misma herramienta que en la prueba anterior. Y si lo utilizamos, lo que vamos a tener es básicamente algo así. De hecho, es exactamente esta ecuación. Si sabemos que la integral triple en V de a cuadrada U por la derivada parcial de U respecto de T, más, eh, justamente la norma al cuadrado del gradiente de U, diferencial de volumen, es cero. Entonces, de ahí nosotros sabemos claramente que eh, pues el gradiente al cuadrado de U, o sea, básicamente estamos hablando de Laplaciano. Bueno, no. El gradiente al cuadrado de U, escribimos acá, este es exactamente igual, pues a A cuadrada por la derivada parcial de U respecto al tiempo, sin la U nada más.
De manera que esto significa entonces que la integral triple esta integral de volumen que aparece por acá, de, perdón, del gradiente de U punto el gradiente de U, nuevamente, ahí está, diferencial de volumen, es igual a cero. ¿Pero qué significa esto? Esto lo que significa entonces es que esta integral, si escribimos cuál es este producto interior al que estamos haciendo referencia, el producto interior al que estamos haciendo referencia es este, que ya habíamos escrito anteriormente. La derivada parcial de U, la segunda, la derivada parcial de U en X elevado al cuadrado, más la derivada parcial de U respecto de Y elevado al cuadrado, más la derivada parcial de U respecto de Z elevado al cuadrado. La suma de estos cuadrados es justamente cero. Entonces, como U es uniformemente continua, con respecto a T, se puede intercambiar el orden de integración y de derivación para obtener, ¿sí? Justamente, que si nosotros derivamos respecto de T, la integral triple, acá abajo, en la región V, ¿de quién? Pues justamente de la equivalencia que hemos escrito, de A cuadrada, derivada parcial de U en T, diferencial de volumen, pues esto es exactamente igual a quién, a menos la derivada triple, perdón, la integral triple de la otra parte. Es decir, la integral triple de quién? De esto que ya también antes habíamos escrito, que es justamente de menos la norma elevada al cuadrado del gradiente de U. Ponerlo ahí, ahí. Y corregimos esta expresión nada más. Ahí está. Entonces, por último,
Para concluir nuestra demostración, podemos renombrar la parte izquierda, es decir, supongamos que justamente esta integral triple en v de a cuadrada, derivada parcial de u respecto de t, diferencial de volumen, podemos vamos a renombrar la I de t. ¿Mm? Y podemos observar justamente cómo cumple que I de 0 es 0, que I de t, en lo general, es mayor o igual que 0, y además, la derivada de I de t es menor o igual que 0. Para todo t mayor o igual que 0. Para todo t que es mayor o igual que 0. Entonces, por el teorema del valor medio, se tiene que, o implica, que I de t tiene que ser idéntico a 0. Que I de t tiene que ser idéntico a 0. ¿Sí? Es decir, por este teorema del cálculo diferencial, pues entonces se cumple que I de t es 0, y si I de t es 0, se sigue, por tanto, o más bien en consecuencia, pues esta integral de este lado pues es igual a 0. Y esto ya lo habíamos hecho antes. De hecho, ya lo habíamos hecho en el resultado anterior. Llegamos exactamente al mismo punto. Entonces, ¿qué implica esto? Esto implica lo que implica que U es finalmente 0. Y con ello puede probarse el teorema. Puede probarse el teorema. Muy bien, muy bien, muy bien. Excelente. Entonces, ya hemos visto que este teorema de la divergencia tiene implicaciones fuertes. Primero,
De él surgen o podemos reescribir las identidades, las dos identidades de Green. De él surge otro teorema que nos habla de el problema, la solución del problema del valor en la frontera. Y esto nos da dos consecuencias importantes. Por un lado, una de ellas es la solución a la ecuación de calor. ¿Sí? La solución a la ecuación del calor. Y hay otra consecuencia más importante, que va a ser el teorema 137. Este teorema va a ser un teorema de tarea para que usted pueda divertirse y practicar, y que es otra consecuencia, desde luego, de el teorema de la divergencia. De hecho, se escribe de una manera sumamente parecida. A ver, voy a escribirlo acá, que es la siguiente. Sea S una superficie cerrada, suave, por tramos en R3, circundando una región V, sea phi una función continua de valor real en S. Entonces existe lo sumo una solución tridimensional, tridimensional, pero ahora voy a decir de la ecuación de onda. Ahí está. De la ecuación de onda. Que satisface la condición de frontera U de X, Y, T, Z es igual a F de X, Y, Z, T. En S. Y las condiciones iniciales que vamos a agregar. Y las condiciones iniciales, U de X, Y, Z es igual a G de X, Y, Z. Y la otra condición inicial, la que vamos a agregar, ahí va, que es donde aparece, es que la derivada de U en T, la derivada parcial de U en T, evaluada en X, Y, Z, 0, es igual a una función que llamamos h de X, Y, Z. ¿Sí? Y Z0 es igual a la función h de X, Y, Z. ¿Esto en dónde? En B, con las funciones F, G, F, G y H como funciones continuas. Como funciones continuas. Entonces, la dinámica de demostración de este teorema 137, los argumentos que tenemos que utilizar prácticamente son muy semejantes, maestra, Sí, a doctor. los anteriores. Son sumamente semejantes a los anteriores. Entonces, vamos a dejar eh, para que usted pueda reescribir, si usted gusta, esta demostración.
la demostración de este teorema 137 como una tarea justamente. Y bueno, vamos a seguir hablando, si le parece a usted bien, nuestra siguiente sesión eh, de estos temas. Sí, doctor. ¿Sí? Bueno, espero que esté disfrutando estas sesiones. Nos vemos entonces, si está usted de acuerdo. ¿Verdad? Porque me decía que el día de mañana usted tiene algunos pendientes, es correcto, ¿verdad? Sí, doctor, salgo hasta las 9 de trabajar. Ay, no, eso es mucho trabajo. Eso es mucho trabajo. Bueno, entonces, nos vemos si usted gusta, el día, no sé qué le parezca el día martes, Sí, doctor, está bien. el día martes de la siguiente semana, y seguimos desde luego con mucho gusto hablando de este cálculo en varias variables. Que tenga Doc- una muy bonita tarde. Ah, sí, para servirle. Yo el martes de la siguiente semana prácticamente tengo toda la mañana y después salgo de 3 a 5, 5:15, y ando por acá. Entonces, no sé si usted prefiriese que trabajemos en la mañana o en la tarde, como usted me diga. Ah, si usted puede por la mañana, podríamos trabajar, claro que sí. Ah, Si usted prefiere por la mañana, podríamos trabajar por la mañana, claro que sí. ¿A qué hora le sería mejor a usted? pues si para usted está bien temprano, temprano también para mí está bien. Bueno, entonces, ¿qué le parece? Acá voy a revisar. Déjeme revisar la agenda para no dar una información incorrecta. Un momento, por favor. Sí, doctor.